Perfecto, entonces vamos a ver dilatación térmica como tema. Y estar muy atento porque voy a hacer preguntas y espero que estés en todos, absolutamente todos, atendiendo a la clase. Ya pasó en un curso que hice preguntas y no me respondieron y les puse 0. No hay que complicarse la vida. Bien, dentro de la dilatación térmica vamos a encontrarnos siempre con la palabra temperatura. ¿Y qué es la temperatura? ¿Alguien puede darme su punto de vista sobre la temperatura? Luego vamos a hablar sobre la dilatación Profe, lineal de un sólido. Dime, Matthew. temperatura dice grado, nivel térmico de un cuerpo de la atmósfera. Ya. Esta se la puede medir ya sea en la escala de Celsius, ¿no? También hay la escala de Kelvin y también la escala de Fahrenheit. La Celsius, nosotros siempre la hemos medido, principalmente la de punto de congelación del agua es de 0 grados. Ahí es cuando ya se congela el agua. Y el punto de ebullición es a los 100 grados, ¿no? Aquí el agua se congela y aquí se evapora bajo condiciones normales, ¿no? Bajo condiciones normales. Esto bajo condiciones normales. Eso es la escala Celsius. En cambio, la escala Kelvin en cambio, estamos hablando de que se mide en 273.5 grados. Con respecto a la escala de, ¿cómo que se llama? Celsius. Esto, nosotros lo hablamos, punto de congelación. Punto de congelación. En cambio, para el punto de ebullición, estamos hablando de 373. Aquí es 15, me comí el 1. 15 grados Kelvin. Siempre con la K. Para saber que son grados Kelvin. En cambio, aquí es punto de ebullición. La otra es la Fahrenheit. Y esta es la que aún usada escala Fahrenheit está relacionada con la escala Celsius como ecuación. Normalmente se utiliza a la F como temperatura Fahrenheit, al 9 quintos, temperatura Celsius más 32. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú lo multiplicas por el agua congelada, que es 0 grados, 0 por 9.9 quintos es 0, te quedaría 32 grados de temperatura Fahrenheit, ¿no? Y si lo multiplicas por 100, sería 900 dividido para 100, y ese le sumas más 32 y ya tienes Fahrenheit. Esta es una ecuación que está relacionada con los grados Celsius. Y esa es las temperaturas. Así se miden las temperaturas de las diferentes. ¿Y qué es una dilatación lineal de un sólido? Aquí ya entran las longitudes. Aquí es cuando un sólido, yo creo que fui claro la clase anterior y dije que a las 12, aunque en el horario dice 12:10, yo dije a las 12 vamos a tener clase. ¿Sí? Porque tengo otras cosas que hacer. La dilatación lineal de un sólido, cuando un sólido sufre un cambio de temperatura, al cambio de temperatura lo voy a conocer como este integral, perdón, pues este incremento, entonces esto lo llamo yo cambio. Cambio de temperatura. Temperatura. Cuando sufre ese cambio de temperatura, por ejemplo, tú calientas una varilla de hierro, lo sometes a altas temperaturas, esa varilla se va a dilatar, ¿no? Tú le puedes dar la forma que tú desees. Ahí está sufriendo ya. Puede haber un incremento de longitud, a este le voy a llamar incremento. De longitud, que viene a ser casi proporcional al producto de la longitud inicial. Por el cambio de temperatura. Pero aquí hay un pequeño detalle. Aquí entra una constante de proporcionalidad. O coeficiente de dilatación lineal. Este también nosotros lo llamamos como coeficiente. También se lo conoce así como dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal. Y aquí este coeficiente normalmente va a depender mucho de la naturaleza de la sustancia, ¿no? Muchas veces ese coeficiente se lo puede calcular y siempre va a estar dado por grados centígrados a la -1, ese coeficiente. Puede ser cualquier valor, pero siempre va a estar grados centígrados a la -1, el coeficiente. Los incrementos de longitud, al hablar de longitud, puede estar dado en metros o en las unidades de medidas internacionales, metros, centímetros, milímetros, kilómetros, hectómetros, lo que sea. Lo mismo acá en metros. En los cambios de temperatura puede estar dados en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit. Perdón, Fahrenheit. En química ustedes ya saben transformar de grados Kelvin a Celsius y de Fahrenheit a Celsius y todo lo demás. Eso ya ustedes saben más que uno, porque esto ya lo vieron en química y ya lo saben. Por lo tanto, la fórmula
para la dilatación lineal de un sólido va a estar dado por el incremento de la longitud es igual al producto entre la constante de proporcionalidad, o sea, el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por la longitud inicial y por el incremento o el cambio de temperatura. Por el cambio de temperatura. Y nos va a dar como resultado el metro, el kilómetro, el centímetro, el milímetro. Esto con lo que respecta a la dilatación lineal de un sólido. Ya vamos a hacer ejemplos de esto. ¿Qué pasa con una dilatación superficial? ¿Qué pasa con una dilatación superficial? Aquí, hablar de superficial, estamos hablando nosotros de superficie. Por lo tanto, aquí entra en acción el área, ¿no? Si un área, el área original o el área inicial, se dilata, quiere decir que aquí va a haber un incremento del área. ¿Por qué? Porque se incrementa, ¿qué cosa? La temperatura. Entonces aquí yo tengo área y tengo aquí un incremento del área. Y aquí tengo un incremento también de temperatura. Por lo tanto, también hay un coeficiente de dilatación. Estábamos usando alfa, vamos a utilizar ahora gamma. A este le voy a llamar yo coeficiente de dilatación superficial. Por lo tanto, basado al mismo principio que hicimos con la dilatación lineal de un sólido, pero ahora va a ser la dilatación de la superficie es igual al coeficiente de dilatación superficial por el área original o el área inicial por la variación de temperatura. Es muy parecida a la fórmula que nosotros vimos acá, ¿no? Aquí habla de longitudes y acá habla ya de área. Habla de área. Y veamos qué tenemos con la dilatación volumétrica. Aquí entra en acción el volumen. Y aquí tenemos un volumen inicial. Tengo asimismo un incremento al volumen. También voy a tener, ¿qué cosa? Una variación de temperatura. Tengo variación o incremento de temperatura, ¿no? Cualquiera de las dos cosas usted puede utilizar como término. Y también debe de haber un coeficiente
Este vamos a hacerlo que sea beta. Coeficiente. También será el coeficiente de dilatación, profe. Coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Y observe algo, que la fórmula viene a ser lo mismo, lo único que hemos cambiado aquí voy a encontrar la dilatación volumétrica o el incremento o la variación del volumen, como usted quiera decirlo. Ese triángulo dice incremento, puede ser variación o diferencial. Todos son sinónimos. Es igual entonces al coeficiente de dilatación volumétrica que multiplica al volumen inicial por la variación de temperatura, incremento de temperatura o diferencial de temperatura. Si observamos la fórmula, lo único que cambia son las unidades de medida. La una es lineal, la otra es superficial y la otra es volumen. No hay mucha diferencia. no hay mucha diferencia. Aquí el área, obviamente, el área me va a dar en metros cuadrados y en volumen me va a dar en metros cúbicos. Y en la lineal es metros. Te da en metros. Siempre, como les decía, aquí área, podemos escribirlo con otro color para poder resaltarlo. Área me va a dar en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, decímetros cuadrados, etc. En el incremento del área sigue siendo metros cuadrados. Los incrementos o las variaciones de temperaturas, dependiendo del ejercicio, va a ser grados Celsius, grados Kelvin o puede ser grados Fahrenheit. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre en el volumen. Metros cúbicos, acá metros cúbicos, temperatura va a seguir siendo en grados Celsius, en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Y en las lineales ya habíamos visto. Todo está fríamente calculado en lo que son dilataciones térmicas. ¿Sí? Veamos un problema. Veamos un problema. Por ejemplo, vamos haciendo una Vamos con la lineal primero. Después hacemos una de área y después una de volumen. Dice una barra, por si acaso no es la barra suroscura, ni la del pozo, ni una barra donde se van a beber. Es una barra de cobre. Tiene una longitud de 80, todos con calculadora a la mano, por favor, centímetros, y dice que está a 15 grados Celsius. Dice ¿cuál es el incremento? ¿Cuál es el incremento de la longitud cuando su temperatura se incrementa a 35 grados Celsius y me está dando el coeficiente? El coeficiente del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5
grados Celsius a la menos 1. Dice el problema. Una barra de cobre tiene una longitud de 80 centímetros. Al hablar ya de 80 centímetros, ya me está dando a mí la longitud inicial, ¿no? Longitud inicial es 80 centímetros. Tengo que transformar esto a metros. Entonces divido para 100 y me da 0.8. Lo facilito ahí. Ahí sería metro. Metros. Ya tengo el coeficiente de dilatación térmica lineal del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ahora tengo que encontrar la diferencia o la variación de temperatura. ¿Cómo obtengo? Yo tengo dos temperaturas. Observe, tengo la que tiene el cobre, que es 15, y cuando se incrementa la temperatura, y aquí son los errores que cometen a veces los estudiantes, piensan que el incremento de temperatura es 35 y utilizan el 35. No, señores. Usted tiene que restar las dos temperaturas y ahí va a encontrar la variación de temperatura. Entonces aquí yo resto 35 menos 15 y afuera dejo grados Celsius. Aquí, ¿cuánto es? 20, ¿no? 20 grados. Esa es la variación de temperatura. Algo más que tenga el incremento de la longitud. Ah, ya, me está pidiendo el incremento de la longitud. Entonces sería este valor no tengo. Según la ecuación, pues, que me va a permitir obtener este valor, es coeficiente por la longitud inicial por la variación de temperatura, el incremento o la diferencia de temperatura. Toca reemplazar la fórmula. 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, que multiplica a 0.8 metros, que multiplica a 20 grados Celsius. Entonces aquí este grado Celsius a la menos 1 con este Celsius se elimina y ya me queda en metros. El resultado me va a dar en metros. Y aquí entran en acción ustedes. Multiplíquese todo esto y me dan el resultado. Por 1.5 por 10 a la menos 5 por 0.8 por 20. ¿Cuánto les dio? $272, profe. ¿Seguro? 2,72 por 10 a la menos 4, profe. Ahí sí. 2.72 por 10 a la menos 4. Porque aquí yo tengo a la menos 5. Y eso me entró en la duda porque no puede darme positivo un exponente. Quiere decir que la variación o el incremento de la longitud, cuando esa barra de cobre está sometida a una temperatura, es 2.72. O sea, es ínfimo, ¿no? Vamos haciendo como que fuera esta la barra de cobre. Como se sometió a esas temperaturas, creció, voy a hacerlo con rojo, esta parte de aquí. No es mucho, pero se dilató.
Lo mismo ocurre, y miren, esto puede ser tema de proyecto para ustedes también, ¿no? Imagínate, la temperatura que soporta un motor por la fricción de los pistones. Cuando no hay lubricación, ¿qué sucede? Se dilata el pistón, se funde y se pega los pistones a la máquina, ¿verdad? Y ese motor ya no sirve, porque ya se fundió pues, el pistón con, con el motor. Ya no le sirve. Ahí puede ser, ¿ves? Añadirle a esa memoria técnica que están trabajando ustedes, en la memoria descriptiva, colocar algo de esto de temperatura. Nadie dice nada, quiere decir que todo está bien. Bueno, vamos entonces con otro problema. Veamos con área. Veamos uno, déjenme buscar uno que no. Uno que esté bonito por ahí. Oye, no hay ejercicio pues de área. Qué, qué bacán, dijo. Vamos haciendo uno de volumen entonces. Ese sí hay como 3 para hacer. Y dice un vaso de precipitados. ¿Y conocen los vasos precipitados? ¿No? Sí. Son esos famosos vasos para hacer en laboratorio de química y eso. Dice, se llena hasta la marca. Hasta la marca. Y aquí, cuando en un problema te ponen comillas, es porque te están diciendo algo. A 50 centímetros cúbicos, casi digo 50.000, de mercurio. A 18 grados. 18 grados centígrados. Punto, dice. Si el vaso y su contenido se calienta a 38 grados centígrados, pregunta, ¿cuánto mercurio habrá sobrepasado la marca? ¿Se acuerdan que yo puse aquí entre comillas la marca? Es la rayita donde está el vaso, pues, ¿no? Voy a hacer como que este es el vaso de precipitación. Y aquí está marcado. Aquí es la marca, hasta la marca. No sabemos hasta dónde será, ¿no? Ahora, aquí entran dos cosas. Aquí entra un coeficiente del vidrio, porque des en cuenta que hay dos cosas. Está el vaso y está el mercurio.
está el vaso y está el mercurio. Los dos se van a dilatar, los dos se van a dilatar. No solamente el mercurio, sino el vaso. Entonces yo tengo que tener, se supone que es un vaso precipitado y el vaso precipitado es de vidrio. Debo de obtener yo un coeficiente de vidrio, un coeficiente del vidrio, y también debo de tener la del mercurio. Pero la del mercurio sí tengo, porque sí me lo da el problema, es 182 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y vamos a tener que investigar cuál es el coeficiente de dilatación del vidrio. Rápido, ustedes naveguen ahí en internet. Ese detalle se me estaba pasando por alto lo del vaso. De 7 a 9 sale, profe. Tomemos el más alto. 9. Ya, entonces, ¿cómo le hacemos? A ver, vamos poniéndole. Salió 7.3 por 10 a la menos 6, bro. A ver, tomemos el valor más alto. Me dijiste de 7 a 9. Vamos a trabajar con el 9. Siempre tomé por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos. Gracias por el dato. No, es que no tenía. El libro tampoco me da el valor del vaso. No me da el coeficiente del vaso. Bien, entonces yo ya tengo el tema del vaso y tengo el tema del vidrio. Voy a tener que hacerlos por separados. Por separados. No nos queda de otra. O lo hacemos juntos. A ver, analicemos otra cosa. Aquí viene un argumento. Era variación del volumen es igual a beta por el volumen y por el incremento de temperatura. Esta es la fórmula, ¿no? Corríjanme si me estoy equivocando. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, el mercurio en relación al vaso, porque tengo Hg y tengo el vaso en posición del volumen, porque este es lineal, ¿sí? Este es lineal, el vaso es lineal. Al ser volumétrico, estamos hablando de 3. Si fuera de área sería 2, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Si es lineal es 1. A ver, vamos por Sí, está bien. Lineal es 1 en unidad. Área es 2. Y volumen, esto lo aprendimos en la escuela, ¿no? Es 3. Como el vaso, el coeficiente que acabamos de obtener nosotros es lineal, esto tendría que yo multiplicarlo por 3. Ese es el razonamiento. Entonces aquí yo tengo es 27 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ya, listo, ya tengo entonces. Y yo decía que hay que hacerlo por separado o lo podemos unir las dos fórmulas. Las dos fórmulas podríamos unirlas si deseo o lo puedo trabajar por separado. Primero tengo la variación de volumen del vidrio y luego la ¿cómo se llama? Del mercurio. Y esos resultados los resto y ya voy a tener
cuánto habrá sobrepasado de la marca entre el vaso y el mercurio. Porque no te olvides que tú cuando hierves la leche, por ejemplo, estás hirviendo la leche, ¿qué ocurre cuando tú le sometes a altas temperaturas? La leche se eleva, ¿verdad? Sube. Lo mismo ocurre con el agua, lo mismo ocurre con el mercurio. Cualquier cosa que tú pongas a hervir en forma líquida va a subir, siempre sube. Se expande, como quien dice, se expande. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita con ese mercurio. Entonces, a la vuelta de la esquina, nos volvemos a conectar. Obviamente, este ejercicio que está aquí, yo ya tendría que solo tomar estos valores, ya no voy a volver a escribir porque cuando nos volvemos a conectar desaparece lo que se ha hecho en la pizarra. Pero yo voy a tomarle una foto, un cactus, aunque no creo que se pegue. No veo aquí que se pueda pegar. Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. Ya hice el print. Regresamos, nos conectamos por unos 10 minutos más de clase. Ya, pila, bro.